Bienvenidos a Grafeno, les saluda Gustavo Julio García. Fidel Alejandro Castro Ruz, abogado, político, guerrillero marxista, tirano de Cuba, 1959-2008. Raúl Castro Ruz, hermano de Fidel, fue presidente del Consejo de Estado de Cuba y del Consejo de Ministros, heredero de la presidencia de Cuba el 24 de febrero de 2008 hasta el 18 de abril de 2018. Durante 59 años Cuba sufrió una tiranía que sigilosamente mutó y su variante es, en presente, una monarquía absoluta. Este es el dato que los analistas políticos no mencionan o pasan por alto, y marca una inflexión fundamental en Cuba y en la perspectiva de nuestro mundo. Nuestras vigentes postdemocracias actúan de un modo muy similar y las élites que con solemnidad defienden, conforman, usufructúan y prevalecen como séquitos atados al relato posmoderno, tienen la actitud, comportamientos y conductas de las monarquías absolutas, como la de Cuba. Vemos estos días millones de carteles en las redes de la realidad virtual, apoyando la lucha por la libertad del pueblo cubano. Millones en masa y como masa hacen público ese respaldo virtual a un pueblo que lleva soportando la tiránica monarquía absoluta desde hace 65 años. A su vez, no deja de ser llamativo por su carácter estridente el estruendoso silencio de miles de ONGs y sus militancias financiadas por el más deshumano capitalismo. Esto es lo que ellos llaman todo un aspecto simbólico. Algunas voces desde los escritorios en organismos internacionales manifiestan tibiamente su condena con el relato de atención, los derechos humanos, lo cual provoca espanto por el cinismo con que intentan no enfadar a sus mecenas y simpatizantes. Yo soy el chico de los interrogantes, soy como el niño que sin entender pregunta ¿por qué? Me interrogo ¿cómo se les pasó por alto que Fidel llegó a Cuba para instalar su reinvolución con dólares norteamericanos? ¿Cómo el imperio a rayas y estrellas que instaló todos los gobiernos militares en la América hispana se sintió más incómodo con Perón en Argentina, Vargas en Brasil, Gaitán en Colombia, Ibáñez del Campo en Chile, que con el mismísimo Fidel? 60 años de monarquía absoluta y tiránica contra un suspiro. Perón, Vargas, Gaitán, Ibáñez. Ninguno comunista, marxista internacionalista, ni pretendían fundar un imperialismo que dispute el liderazgo al imperio de las rayas y estrellas. ¿Entenderá finalmente el hombre masa la utilidad del régimen castrista al imperio de rayas y estrellas? Escriben los representantes de la prensa asintomática, comillas, clara violación a los derechos humanos, con una pseudo libertad de expresión o controlada, sin alimentos y una pandemia que está dejando al desnudo pobreza, al igual que en Argentina,
carencia de ideas y las limitaciones sanitarias de un régimen que otrora se vanagloriaba de su medicina y que hoy carece de insumos mínimos. Cierro comillas. El ridículo del progresismo bajo en calorías, fucsia arcoíris, del que forma parte lo que conocemos como derechas e izquierdas, nos habla de los derechos humanos del pueblo cubano. Veamos el concepto. El periodismo asintomático de la realidad afirma, comillas, pseudo libertad de expresión o controlada, cierro comillas. No. Póngale azúcar. Lo suyo es decir, sin libertad de expresión, pobreza e indigencia, dependencia sanitaria, régimen marxista, leninista, maoísta, gramsciano y todas las teorías ideológicas que puedan endosar al marxismo. Lo que el periodismo asintomático y el progresismo fucsia arcoíris, aletargados en sus sueños utópicos, no quieren enterarse, es que el pueblo cubano carece de todo derecho. Los que publican en masa en las redes de la realidad virtual, en su larga y extensa siesta, no alcanzan a comprender que Cuba fue destruida por una ideología dañina y que la oferta que hacen la gran masa de detractores del castrismo es otra ideología igualmente dañina. Sin embargo, el pueblo cubano tiene una ventaja frente a los millones de detractores del castrismo. El pueblo cubano se ha despertado y ha entendido que vive en un régimen político, una monarquía absoluta, y que esta es una tiranía. Mientras, todos los millones que envían su apoyo virtual aún no han comprendido que el mismo periodismo asintomático oculta que en vuestros propios territorios no tienen libertad de expresión, aumenta la pobreza y la indigencia y sufren una absoluta dependencia sanitaria. El pueblo cubano descubrió que el régimen marxista, leninista, maoísta, gramsciano ha fracasado. Los franceses e italianos se han enterado que el psicocapitalismo es un tanto más de lo mismo. Me pregunto si muchos como ustedes que expresan en tinta líquida y virtual apoyo al pueblo cubano, como hombres masa, perciben que vamos directos a una monarquía absoluta como la que sufre Cuba. El pueblo cubano está en las calles, el pueblo francés está en las calles, el pueblo italiano ya baja a las plazas. No los veo yo en sus países, en ese lugar. La dictadura se alimenta de la ignorancia y de los simuladores.